bienvenido a un nuevo vídeo. Continuamos hablando de los plugins de la gente de NoiHash, sus nuevos efectos recién lanzaditos. Hablemos hoy del Motown EQ, hablemos de sus dos presentaciones, el que estás viendo en pantalla, y vamos a visualizar también el Pro en un momento. Básicamente esa colección de ecualizadores está inspirado en aquellos icónicos ecualizadores de la época del Motown, aquellos ecualizadores gráficos con Q proporcionales, ecualizadores analógicos que van a aportar a nuestra música ese carácter vintage utilizado en la época dorada del Motown. Artistas como los Jackson 5, Diana Ross, Stevie Wonder, Lionel Richie, Marvin Gaye, toda esa gente, muchos de sus temas fueron procesados con este tipo de ecualizadores. Y la gente de NoiHash pues han querido recrear su propia versión. Claramente no son los únicos y los primeros en llegar a este tipo de circuito. Recuerden que les traje la revisión aquí del de Universal Audio también. Increíble calidad. Y hay otros desarrolladores más que ahorita quizás se me escapan los nombres, pero que aquí en el canal de algunos les he compartido revisión. Ahorita se me viene a la cabeza el más reciente, que fue Universal Audio, que les compartí. Y ahorita pues, como les indico, NoiHash se une a la fiesta. Miremos un poco entonces a detalle las características de este plugin y vamos evidentemente a probarlo para que lo escuchemos en acción, lo que nos ofrece. Inicialmente tenemos parte superior, el acceso entonces acá a este icono en la parte superior izquierda. Para acceder a los ajustes del plugin podemos reescalar su interfaz de usuario desde acá. Simplemente damos clic y lo hacemos más grande o lo hacemos más chico. Eso también puedes hacerlo directamente desde la parte inferior derecha, simplemente arrastrando entonces el tamaño de la interfaz. También tenemos para activar la aceleración gráfica, por ejemplo, tendremos que reiniciar el plugin luego para que se ajuste y se active esa opción. El oversampling lo tenemos aquí habilitado a 8x, solamente tenemos dos estados, apagado o encendido. A 8x cuando lo activamos, y visualizar los tooltips, que son esas ayudas emergentes, esos globitos con mensaje. Puede revisarse alguna actualización disponible, acceder al manual. En este caso estoy utilizando la licencia demo del mismo. Cada 30 segundos se va a quedar silenciado, pero no va a impedir que probemos la herramienta, y para eso tenemos la magia de la edición. Quizás ustedes no escuchen de forma continua esas pausas, yo iré haciendo algunos cortes. Y tenemos el About, en donde tenemos información del plugin y claramente puedes adquirir el mismo. Luego tenemos la sección de ajustes de fábrica categorizados. Tenemos entonces aquí el banco. Dentro de los bancos tenemos como unas categorías, y dentro de esas categorías los ajustes. Entonces tenemos los de fábrica, propósitos generales para kits, por ejemplo, grupos de batería, hi-hat, en fin, todo lo que ves acá. Y los utilitarios. Puedes crear bancos dando clic aquí en el más. Luego de creado, necesitas editarlo, dale clic acá y puedes cambiar el nombre del banco. Necesitas eliminarlo, dale clic aquí y lo eliminas. Puedes crear categorías dentro de los bancos, das clic acá y creas tu propia categoría. También puedes editar esas categorías y, por último, si no la necesitas, puedes eliminarla. Y dentro de cada categoría irán los presets, das clic acá y puedes crear tus propios ajustes, darle un nombre, dale OK y eso sería todo. Así de sencillo. Y luego le damos Save para guardar todo nuestro trabajo. Desde acá te desplazas entre los presets, rehaces y deshaces ajustes, y luego tenemos la sección de las bandas del ecualizador. Son bandas fijas, como puedes ver aquí la etiqueta, 50 Hz, 130 hasta 12.500. Lo único que puedes hacer es atenuar o realzar la banda. En este caso tenemos atenuaciones de menos 8 decibeles y máximo 8 decibeles. Doble clic, vamos al valor que viene por default en cada uno de los controles. De la manera como reseteamos entonces este ecualizador, te vas al preset inicial y es mucho más rápido. Al final de la cadena tenemos la sección de ganancia para realzar o atenuar también de forma general 8 decibeles. Podemos desde aquí habilitar o inhabilitar el plugin, el ecualizador. Desde acá tenemos los knobs o el modo de funcionamiento de los knobs. Podemos trabajarlo de forma continua, es decir, noten ustedes que estoy en 0, pero si me voy hacia la izquierda paso por distintos valores, 0,15, 0,30 y pico, etcétera, hasta llegar a un valor de 1. Si ubicase esto por pasos, cambiaría directamente a -1, -2, -3, etcétera. Es decir, no tendría valores intermedios entre 1 y 2, 2 y 3, etcétera, etcétera. Entonces tú eliges acá. Si necesitas precisión, algo quirúrgico, te vas a continuo para obtener realces y atenuaciones muy precisas. Si realmente con pasos es suficiente en tu mezcla, pues simplemente necesitas alzar o atenuar 1 decibel, pues aquí ya lo tienes especificado por pasos. Luego tenemos un high pass filter para cortar ese rango de graves. Tenemos entonces aquí la posibilidad de mover esto e ir escuchando
y vamos atenuando. Y tenemos un low pass filter también, donde simplemente lo activamos o lo desactivamos. Hay unos cortes fijos. El low pass filter, por ejemplo, nos indica que está afinado a 15 kHz establecido, mientras que este high pass filter pasamos por valores que arrancan en 35 Hz y máximo vas a atenuar 140 Hz. Parte inferior, ajustamos ganancia de entrada, podemos atenuar menos 80 decibeles, realzar máximo 20, doble clic, valor por default. Podemos jugar con la amplitud en el campo estéreo, hacerlo monofónico o el 100% sería el valor por default, normal el estéreo, o mucho más estéreo llevándolo a un 200%. Y la ganancia de salida con este slider también puedes atenuar menos 80 o realzar más 20 decibeles. Eso es básicamente lo que tenemos en esta versión básica. Pasemos a escucharlo y a probarlo claramente. Y posterior vamos a mirar un poco el Pro para que los comparemos y miremos el Plus uno versus otro. Este quizás está más enfocado en procesos de mezcla, el otro más para procesos de masterización, aunque nada evita que los combines evidentemente. Pero escuchemos inicialmente esta belleza. Esa es básicamente la versión sencilla entonces de este EQ monotone. Vamos a analizar un poquito esto antes de seguir en Plugin Doctor para que miremos las curvas que aplica este ecualizador. Ya aquí en Plugin Doctor tenemos entonces el plugin activo y vamos a observar un poco. Ya por default podrás notar entonces la curva que nos aplica. Si apago el plugin, sigues viendo la misma curva, es decir que sigue aplicando una coloración básica a nuestro audio. Ok, esa coloración pues tiene que ver con una atenuación en el rango de graves, una atenuación que empieza a partir casi de los 40 Hz básicamente hacia atrás, empieza un corte. Y tenemos un corte también importante ya acá a los 18.000 Hz. Vamos a activarlo y ya tenemos allí un pequeño cambio, un realce aquí en esa sección. Y ya podemos evidentemente, vamos a irnos a la frecuencia de 50 Hz, vamos a realzar y vamos mirando entonces la precisión. Es bastante preciso entonces aquí la banda de 50 Hz y en la medida que hacemos o elevamos en este caso el realce, vemos que se cierra mucho más el Q del ecualizador, comportamiento típico de todo ecualizador analógico, y dando una precisión muy milimétrica a los 50 Hz. Igual en la medida que yo voy descendiendo, pues en este caso el ancho de la banda va a ser un poco más amplio que cuando voy aumentando la ganancia, en este caso en la atenuación, menos 8 decibeles, pero aquí hay algo curioso. Estoy acortando, estoy atenuando menos 8 decibeles, pero si miro la gráfica, específicamente llego a un corte de menos 7.1 decibeles, no llego a los 8. Si me voy a realzar, vamos a ver, tenemos un realce específicamente de 7.7, es decir, no llegamos realmente a lo que está etiquetado acá, que son 8 decibeles. Evidentemente son los para dolores de cabeza, no tendría ningún problema porque si necesitas más ganancia en general, simplemente tienes aquí el gain principal para lograr esos 2 decibeles adicionales, digamos 8, y acá tendríamos para subir 2 más y tendríamos aquí, en este caso ya me pasaría a 9.5, yo creo que con 1 y algo, ahí con 1 tengo 9, vamos a irnos a 0 punto algo y ya tendría aquí los 8.2, específicamente con un 0,37, aquí tendría el 8,8.0 exactamente de ganancia. Así que puedes complementarlo con la ganancia principal, allí no tendrías ninguna dificultad. El High Pass Filter, vamos a mirarlo entonces, tenemos por default que está apagado y ese es el corte normal como les indico en 40 Hz. En la medida que yo mueva esto, vamos a ver entonces hacia dónde vamos cortando. Máximo valor 140 Hz nos indica el desarrollador y miremos acá, específicamente estamos en 140 Hz, tenemos aquí la caída, aunque previa a ella tenemos un pequeño también descenso frecuencial empezando casi en los 200 Hz, ¿ok?
Así que el corte de graves es para depurar entonces esa zona, quizás si está retumbando tu mezcla o un sonido que necesites limpiar, voces por ejemplo, se van a beneficiar de este High Pass Filter. El Low Pass Filter está el corte establecido en 15 kHz, vamos a mirarlo acá y tenemos exactamente que arranca en 13.000. Aquí estamos en 13.000, específicamente es donde tenemos el corte, un corte que previo a él tenemos también un pequeño descenso cerca de los 10.000 y 11.000 Hz básicamente. Así que también nos sirve para depurar esas partes altas. A veces quizás en un sintetizador que no necesitas ese componente de altas frecuencias tan marcado, puede ser útil. Y eso es básicamente lo que nos brinda entonces esta herramienta de la gente de NeueHash en su primera edición, que es esta versión básica del Monotone. Pasemos a analizar entonces la versión Pro del mismo. Y esa sería entonces la versión Pro de este bundle de ecualizadores tipo Motao. Tenemos entonces los mismos. Puedes ver que es simplemente una copia. Tenemos dos versiones, como es, ya se convierte en un procesador literalmente estéreo. Parte superior podemos controlar entonces el canal izquierdo o la parte central del componente mid-side, y en la parte inferior tenemos para manipular el componente del canal derecho o los laterales. Van a estar por default vinculados, es decir, si apago uno se apagan todos, o si amplío en uno se amplían en el otro. En este caso haría el mismo realce o la misma atenuación en ambos canales. Los controles son iguales, no voy a repetirlos, y el agregado aquí o el plus lo encontramos ya en esa sección que se llama frecuencia, ok, y lo encontramos ya en la parte inferior del plugin. Encontramos entonces acá este parámetro de frecuencia. Con él podemos nosotros utilizarlo como un multiplicador de frecuencia que va a reducir los valores de frecuencia, para la redundancia, de forma colectiva hasta la mitad. Y vamos a visualizarlo ahorita, sirve como un desplazamiento frecuencial. Podemos entonces determinar, digamos, que estoy en los 5000 Hz, hago una atenuación, hago un realce de 2 decibeles, pero a la medida que yo mueva esto puedo desplazar mi rango frecuencial hasta la mitad de la frecuencia que yo haya establecido, es decir, 2500. Pero en un momento lo vamos a visualizar en el plugin Doctor para que lo entendamos un poco mejor. Eso se comparte claramente acá con el canal derecho. Ya en la parte inferior tenemos para activar el modo mid-side o estéreo. Desde aquí tú habilitas cualquiera de los dos modos. Mientras está apagado, pues estás en estéreo, evidentemente. Cuando lo activas, se conviertes en mid-side. Y tenemos aquí la tecnología Noise-Divation, que es una tecnología patentada por la gente de NeueHash, en donde lo que hacen es recrear lo mismo que la gente de BrainWorks, recrean el comportamiento, el carácter, esa circuitería analógica de la mesa original, en ese caso del ecualizador original. Y esto lo representan a través de diversos canales. Tenemos la posibilidad de utilizar hasta 20 canales, es decir, 20 instancias del plugin, y cada instancia puedes asignarlo, dependerá si es estéreo o monofónico, puedes asignarle entonces 1 o 2 canales, y de esa manera logramos un comportamiento bastante orgánico entonces del plugin en este caso, ya que cada instancia va a generar aleatoriedad en su comportamiento, y eso se va a evidenciar en el carácter del audio que vamos nosotros a procesar con los mismos. Podemos trabajar entonces de forma independiente el canal izquierdo, darle un canal independiente con respecto al derecho o a los laterales, o de forma aleatoria dejar que el plugin haga la elección por nosotros. Desde acá tenemos para vincular controles. Mientras están vinculados, pues como puedes ver, realzo ambos simultáneo o atenúo, pero si los desvinculo, pues puedo trabajar de forma independiente canal izquierdo con respecto al canal derecho o la parte central con respecto a los laterales. Y ya les expliqué aquí el movimiento de los knobs, puede ser continuo o por pasos. Eso es básicamente lo que tenemos. Parte inferior se repiten los controles. Pasemos entonces a escuchar esta belleza. Vamos a probarlo sobre una mezcla que tengo como referencia. Y por último probamos preset para que escuchemos el carácter que aporta. Vamos con ello.
Y eso es el Motown Pro en acción. Vamos a analizarlo a través de Plugin Doctor para que miremos un poco las curvas y entendamos un poco más el concepto de este parámetro frequency. Vamos con ello. Y ya estamos aquí en Plugin Doctor. Vamos a mirar entonces el comportamiento. Vemos que la curva es igual. Vamos a realzar y podrás notar que solamente ves reflejado el comportamiento de un canal, que es básicamente la representación gráfica que hace en este caso Plugin Doctor. Solamente toma como referencia un canal, pero pues evidentemente estamos haciendo el procesamiento en ambos. ¿Cómo te das cuenta? Porque si muevo la perilla inferior vas a ver que sigue reflejándose en la onda, en este caso que representa el canal izquierdo simplemente. Entonces no tienes ningún problema con esto. Y vamos a mirar un poco entonces lo que les mencioné sobre la parte del frequency. Estamos en modo normal, vamos a movernos un poco, vamos a vincular, vamos a movernos un poco y nota entonces el desplazamiento que hace. Entonces eso sería irnos a la mitad. Ahora eso se aplica a todos los cambios que tengamos. Por ejemplo, me voy a ir aquí, vamos a realzar acá, vamos a atenuar acá, realcemos, atenuemos, realcemos y atenuemos. Si yo muevo frequency, puedes ver cómo afectamos toda la onda. Toda la onda. No es que afecte solamente una banda, sino que está aplicado de forma general como un macro a todas las bandas de la ecualización. Entonces, si no quieres claramente aplicarlo a todas, pues tendrás simplemente que utilizar una instancia del plugin, hacer el cambio correspondiente y luego jugar con frequency para determinar cuál es el rango frecuencial específico en donde quieres hacer ese realce o esa atenuación. Así de sencillo. Ahora miremos un poco entonces la independencia de canales aquí en este botón. Lo tengo desvinculado los controles, voy a centrarme en la frecuencia de los 2000, vamos entonces a realzar en el canal izquierdo, vamos a realzar unos, no sé, vamos a trabajarlo por pasos. Vamos a realzar 4 decibeles y aquí vamos a atenuar 4 decibeles. Y vamos a mirar. Midamos, acá tenemos entonces 3.94 exactamente y acá tenemos 4.6 de realce. Parece que el realce es un poco mayor que la atenuación, así que ten presente esa diferencia allí. Cuando estés realzando, si consideras que va a realzar 4, realmente no ponlo en continuo y realza un poco menos. 3.87 me vendría a dar 4.3. Vamos a reducir un poco más y tengo el 4.1. Vamos a reducir un tris más, es decir, casi en 3 tengo 4. ¿Ok? En 3 punto algo tengo 4. Aquí me falta un poco, 3.35 y tengo 3.9. Así que es 3.4. Claramente, aquí está, preciso, 4 decibeles de realce. Evidentemente, a veces no somos tan quirúrgicos en estos realces o atenuaciones, pero si eres de aquellos que es quirúrgico y necesita precisión, pues ten eso presente, que cuando realzas siempre vas a tener un valor por encima, casi un decibel, entonces reduce un poco para alcanzar el valor siguiente en la etiqueta del plugin. Las cortes son un poco más precisos en este caso. Miremoslo, corroborémoslo con otra banda. Vamos aquí a los 320 Hz, vamos a reducir, vamos a irnos por pasos de nuevo y ubiquémoslo en menos 3. Y aquí tenemos menos 2.8, aproximadamente 2.9. Allí me está marcando menos 2.9. Y vamos a realzar a la misma cantidad de decibeles, 3 decibeles. Y acá tengo exactamente 3.6 decibeles. Entonces sí hay una diferencia allí. El realce siempre va a ser un poco superior a la atenuación. Eso no es nada de que morirse, no es una cosa grave, pero pues es un análisis que hacemos del comportamiento efectivo y real del plugin a través de Plugin Doctor. Evidentemente habrán quizás otras herramientas de análisis que te den otros resultados, pero basándonos en lo que tenemos como herramienta de análisis, eso es lo que obtenemos. Eso no indica que el plugin sea malo, indica simplemente niveles de tolerancia para trabajar con el mismo y que siempre debes confiarte de tus oídos, ¿ok? No solamente de los números en pantalla, sino de tus oídos y del carácter que quieras imprimirle a tu música. Eso es básicamente, amigos, nuestro Motown Pro y su versión básica de la gente de Noise, la nueva edición de plugin que acaba de llegar para quedarse. ¿Quieres probarlo tú mismo? Así como yo, que estoy probando la versión trial, la versión demo de los mismos. Puedes hacerlo a través del enlace que te dejo en la descripción. O si realmente te encantaron y quieres irte por ellos, pues a través de ese enlace también puedes adquirirlos. Como están de lanzamientos, tienen un descuento especial. Yo con esto cierro, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue y deseas apoyar el canal, puedes hacerlo evidentemente a través del botón de gracias. Pero también tienes el enlace a PayPal.
recibimos tu donativo. También te invito para que te suscribas a mi canal Sonidos Virtuales Pro. En ese canal estamos hablando de sintetizadores, instrumentos virtuales, librerías y todas esas herramientas necesarias para producir buena música. Pasa al canal, te dejo enlace en la descripción y suscríbete. Y si aún no estás suscrito aquí a este canal, te invito para que lo hagas. Activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente, en nuevas revisiones, continuamos hablando de los otros plugins que llegó en este bundle de NoiHash, así que mantente aquí conectado. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.